Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este vuelo 616 de Comic Airlines. Hoy con origen desde Midgard, por lo menos, ¿no? Manuel, ¿qué tal, comandante? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Vamos rumbo a Asgard, puede ser? No sé ¿O dónde. cualquiera de los 9 reinos? ¿Alguno de ellos? Exacto. El de los enanos nunca aprenderé a decirlo. Ni va del libro. Es como lo de Chulu, Cthulhu y todo eso. No, es un trabalengua. En fin. Pues nada, hoy volvemos antes de lo normal, aprovechando las fiestas, ¿no? Esta vez sí estamos cumpliendo nuestros deseos de publicar antes entre programa y programa, ¿a que sí? Y para ello pues contamos de nuevo con nuestros dos grandes invitados ya que forman parte del decorado, como es Sandra, del podcast Hideo Kojima. ¿Qué tal, Sandra? Hola, yo he venido aquí por la hidromiel, pero... ¿Dónde está? Dámela. Busca en tu nevera. En fin, nunca he probado la hidromiel, eso es un debe y es una tristeza. Pero ya lo hablaremos más tarde. Y bueno, por supuesto, pues tenemos aquí a nuestro trescuartista, Víctor García Rayo. ¿Qué tal, Víctor? Hola. ¿Qué es la hidromiel realmente? O sea, ¿es agua y miel? Eso, Es como ron miel con Coca-Cola. Ah, vale. eso viene estupendo para la garganta cuando estás así con la Sí, bochuna. estaría genial. En fin, pues bueno, hoy tenemos un programa en el que por estas referencias pues podéis entender que vamos a continuar nuestro camino, volvemos al universo Marvel con una obra para descubrir a uno de los grandes debes que teníamos hasta ahora, como es Thor, Dios del Trueno, ese primer volumen de una serie dedicada a este personaje, ¿no, Manuel? Pues sí, siempre con nuestros clásicos puntos de entrada. En este caso hemos buscado un punto de entrada más reciente en el tiempo, ¿no? No nos hemos ido a los grandes clásicos. Y este inicio de etapa de Jason Aaron, de lo que está enmarcado en el Marvel Now Deluxe, que fue una iniciativa Marvel para relanzar un poquito todas las obras, etcétera, etcétera, como hace cada X años, pues empezó esta cabecera y este primer tomo publicado por Panini de El Carnicero de Dioses, es el que vamos a reseñar, que es bastante disfrutable en sí mismo, no hace falta continuar, pero bueno, ahora hablaremos en la zona de opinión. Creo que a todo el mundo le apetece seguir después de leerse el número 1, pero que cierra bastante bien, vamos, que si te lees el 1 te quedas ahí bien a gusto. Pues sí, doy fe y daremos fe dentro de un ratito. Así que bueno, vamos a poner esa cortinilla del club de lectura, ¿no? Y nos metemos ya directos al grano, ¿no? Venga, vamos. El club de lectura. Bien, pues ya tenemos aquí el Tochal por delante, ¿no? ¿Lo tienes Sí. ahí, Manuel? No, hacemos el clásico Eso es. golpe. Mira, ¿quién es? El Carnicero de Dioses. Ponme cuarto y mitad de Dios. Y podemos empezar perfectamente. Hombre, tendrías que llamando con el martillo, efectivamente. Es que me puedo cargar el cartoné y no es plan. Bien, ahí tenemos la prueba de compra. Y nada, ¿cuál es esa fichita, ese resumen, digamos, de editorial sin spoilers que podemos encontrar? Pues vamos a ver, esto, como digo, está dentro de una serie regular que se relanzaba, un nuevo número 1
del Thor God of Thunder, que se publicó en USA en enero del 2013. ¿Vale? Entonces, este tomo 1 publicado por Panini rescata los primeros 12 números de la serie regular, que comprendería entre ese enero del 2013 y octubre de 2013, prácticamente un año de serie, ¿no? Se puede decir que hay como dos arcos argumentales claramente identificados dentro de la obra. El primero es el que da nombre al propio tomo, que es El carnicero de dioses. Después hay un número ahí de interludio, que es Lo que los dioses han causado. Y después viene otro arco de 5 numeritos, que es Bomba Divina. Y un último número ahí un poquito fuera de la historia. Realmente termina en el número 11 el arco principal, y el número 12 es no sé si, yo creo que puede ser el anual, no está aquí claramente identificado, pero es el típico anual que sirve un poquito de epílogo de este primer tomo. El arte, los artistas, ¿no? Al guión, pues Jason Aaron, que es el que le da nombre a la colección, y en el dibujo y en las portadas, pues es Sad Ribic, que se le da muy bien todo este mundillo de la fantasía heroica. Ya hablaremos después, si acaso, de alguna otra referencia, como puede ser las propias obras de Loki, que tiene unas series por ahí bastante chulas también, esa Ribic. Y al color, pues se reparten un poquito el trabajo, pero sobre todo el más destacado es el de Yves Sborcina. No tengo el placer de saber si lo he dicho bien o no. Y en algún otro número que está Dean White, y no sé si hay un número que no está dibujado por Ribic, que es el epílogo, que es de Nick Klein, pero bueno, por nombrar a todos los artistas, ¿no? Pero bueno, estamos diciendo que es un buen punto de entrada, lo consideramos así, ahora lo comentaremos en la zona que estamos ya sin spoiler de opinión. Es un buen punto de entrada y un cómic modernito, 2013. Y bueno, yo creo que a nivel de ficha técnica poco más que decir. En el momento que estamos grabando este podcast, Panini ya ha publicado, son 5 tomos, si no me equivoco. Es una serie larga, o sea, la etapa de Aaron es larga, 5 tomos, y están previstos para el 2022 la publicación de 3 tomos más y cerrarán la serie. O sea, 6, 7, 8 tomos serán la serie completa, bastante importante, ¿no? Y de hecho es cierto que tuvo una importancia capital dentro de este Marvel Now Deluxe, porque después vinieron eventos en Marvel, consecuencia directa de los hechos acaecidos o acontecidos en esta etapa de Jason Aaron. O sea que siempre hay como una etapa que manda, ¿no? Es verdad, en Marvel, ¿no? Pues hay momentos en el que marcaban el ritmo los Cuatro Fantásticos. En la época de los 2000 de Bendy, ahí un saludo para Sandra, los Vengadores estaban recuperando la importancia. Y aquí, aunque es verdad que comparte importancia con Jonathan Hickman, que estaba en los Vengadores en esta época, también tuvo su momento en los Cuatro Fantásticos, pero que Thor, que parece como que es una serie que no tiene ese impacto en el universo Marvel, pues en este caso sí lo tuvo. Tuvo un impacto importante y trajo el evento Guerra de Reinos, ¿era, Sandra, si no me equivoco? El evento. Sí, la Guerra de los Reinos. Eso, la Guerra de los Reinos, que es consecuencia directa, ¿no? Por tanto, estamos ante una obra muy importante, pero bueno, como digo, es bastante extensa, y nos vamos a quedar en este primer año que como he comentado, es bastante disfrutable en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, la verdad que es un tomo bastante autocontenido, muy independiente. Yo creo que sí cumplimos con ese tipo de obras que estábamos buscando en los primeros números, ¿no? Que te ayudaran a introducirte en el universo Marvel, a comprender personajes, ¿no? Porque esto sí que es una historia que no tiene ningún tipo de relación con otros personajes que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, el propio Thor, y de hecho en la zona de extras de este tomo, si os lo leéis, pues lo comenta el propio autor, es decisión personal no introducir mucho más de su mitología, de personajes secundarios y demás, por darle la importancia al personaje que el inicio de etapa, y quiere centrarse en su personaje, ¿no? De hecho, en el tomo 2 ya sí que empiezan a aparecer
secundarios y empecé a indagar un poquito más en su mitología, pero aquí se centra en Thor y por tanto no necesitas conocer nada más. Y de hecho la propia historia de Thor tampoco te hace falta porque, bueno, entraríamos quizás en la zona, todavía estamos en sinopsis, pero, o sea, perdón, en zona sin spoiler, pero podríamos, si acaso, leer la sinopsis, Pablo, por saber un poquito hasta dónde nos podemos quedar en el comentario. Vamos a leerla. Vale. A lo largo de los siglos, los dioses del universo han estado desapareciendo, lo que condena al caos a sus adoradores. Ahora el poderoso Thor sigue el rastro de sangre que amenaza con consumir su pasado, presente y futuro. La única esperanza que le queda es desvelar el misterio alrededor del carnicero de dioses. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa sinopsis, ya vemos que hay un rasgo bastante interesante de la obra, que es trabajar el pasado, presente y futuro del personaje, por lo que ni siquiera te hace falta conocer de dónde viene, porque vas a ver incluso partes de la historia que estás viendo al personaje de Thor, incluso en los momentos que todavía no era poseedor del martillo, no tenía todavía, digamos, la dignidad necesaria, ¿no? Ese Thor joven, después está ese Thor que le llaman el Thor Vengador, porque en esa época pues ya es miembro del equipo, y después el Thor mayor, anciano, de ese Thor Rey, que aquí ya empiezan interesantes referencias que quiero comentar después en la zona de análisis, con una clara influencia que veo yo en esta obra con respecto a Conan, como también está Conan con su Conan Rey. Pues aquí vemos a Jason Aaron que lo que hace es darse un lujazo de cumplir un sueño que él tenía, que yo creo que realmente era escribir Conan. De hecho, con el paso de los años, actualmente, de hecho, en Marvel está escribiendo la serie regular de Conan, ¿vale? Pero que él aquí en Thor se quiso dar ese gusto, y quienes hayamos podido disfrutar de la historia del Cimmerio, vemos mucho Conan, muy Conan y mucho Conan es esta obra, como diría el señor M. Rajoy, y se le nota mucho las influencias, ¿no? En ese Thor Rey del futuro, ¿no? Por tanto, como decía Pablo, es bastante disfrutable porque no tienes que tener conocimientos de su mitología, personajes secundarios, etcétera. Pues sí, la verdad que aquí yo esperaba también un poquito de complemento con ciertos personajes, ¿no? Como Loki, ¿no? Que no lo habíamos tratado todavía. Odín, que ni siquiera aparece, ¿no? O así, muy de soslayo, ¿no? Hay referencias a él, pero no... Digamos que por eso es una obra que incluso se podría considerar casi fuera de todo lo que he visto hasta ahora del universo Marvel, ¿no? Es decir, no... Claro, a partir del tomo 2, como te digo, ya va Claro. enganchando y ya te digo, tendrá un impacto tan grande que generará un evento, ¿no? Hombre, Pero claro. en este tomo 1, es lo que te digo, es que realmente le quitas el rubio, le pones el moreno y en vez de un martillo le pones una espada y el tema de que invoque rayos y estaría leyéndote un tomo de Conan. Hay un momento en el que le pones un hacha, así que no tiene todavía Sí. Mjolnir. Bien, bien. Bueno, ya con ese resumen y tal, ¿nos metemos a dar opiniones o...? Sí, o claro, quieres por supuesto, ¿no? Vale. A ver que hable Víctor o Sandra, ¿no? Que yo me llevo hablando un rato. Venga, pues me si os animo yo. parece- Ah, Dale, no, Víctor. magnífico. No, dale tú. ¿Le doy yo? Vale. Yo tengo que decir que a mí me ha gustado este tomo. Es lo que ha comentado Pablo, de que no se notan muchos esos elementos de la mitología de Thor. Básicamente, esto podría ser perfectamente un TVO de Conan que lanza rayos y lleva un martillo, porque se nota que el sueño de Jason Aaron era guionizar Conan, aunque no sigo la serie regular, pero me da que no está sembrando excelentes críticas lo que está haciendo a día de hoy. Pero bueno, centrándonos en este TVO, es una historia épica, muy chula, pero para mí lo mejor viene después, cuando va continuando su etapa. Ya vemos a Jane Foster como la nueva Thor y ahí es cuando ya expande muchísimo más ese universo. Así que aunque es una obra muy interesante, muy entretenida, con muchos toques épicos en los que se analiza muy bien las diferentes facetas de Thor a partir de este Thor joven, el Thor Rey y el Thor Vengador, pero quienes busquen ir más allá de conocer nuevos mundos, los diferentes reinos,
todos los dioses que hay y demás deberían continuar con esta etapa, porque ya cuando entra Jane Foster, que se va preparando toda esta guerra de los reinos, es cuando hay un montonazo de personajes, de tramas diferentes, y es cuando se amplía todo. Esta obra está muy bien, sobre todo para aquellos que quieran leer algo más autocontenido de Thor, más conclusivo, y que vayan buscando algo, como mencionó Manuel, estilo Conan. Pero una magnífica invitación a seguir adelante, como tú estás diciendo. O sea que cumplimos objetivos de diferentes públicos. Venga, Víctor, ahora no te hagas el remolón. A ver, yo he tenido 2 grandes descubrimientos y escuchando a ustedes un tercero. El primero es el dibujante, Isaac Revi, me ha encantado. La verdad no había visto nada suyo. Me podía recordar al tipo este de Marvels, como Sí. me podéis, Alex Ross, Sí, en un de momento hecho, dado, pero quizá me gusta más que el dibujo de Alex Ross porque no es tan, está un poquito más perfilado los contornos y demás, y me mola más, y me ha encantado. Me ha encantado el dibujo, y además lo que tú decías, le pega mucho para el tema fantástico. Otro gran descubrimiento, que es Rey Thor, o sea, el Thor viejo, que he visto que hay unas grapas y os quería preguntar por ellas, lo tenía que haber hecho fuera de micro. Me ha llamado muchísimo la atención. Y luego, por lo que decís, pues Conan, ¿no? Yo Conan, la verdad es que no me interesa nunca nada, pero si se parece a este estilo, la verdad es que sí. Yo he Pues sí. leído, como sabéis, bastante de Marvel Deluxe y no aparecía Thor, al menos por donde yo voy todavía no ha aparecido, y ha sido el primer acercamiento que he tenido a Thor, y la verdad es que me ha Porque en la época de gustado Marvel Deluxe, Víctor, que es esa de los 2000, Sí. veníamos del Ragnarok. O sea, Thor no existía, había muerto, digamos, ¿no? Y no Ajá. participa en todos los eventos de aquella época. De hecho, en Civil War lo comentamos, aparece Thor, sorprende a todo el mundo, pero no es Thor, es un robot, ¿no? Efectivamente. O sea, que es verdad, ¿no? Es muy ausente en esa época de Marvel. Y me parece yo al final, bueno, será porque soy más novato, me guío mucho de lo poco que he leído y de las películas, ¿no? Y al final en las películas lo vi a ese un Thor muy primitivo, quizás las 2 primeras películas, y a partir de Thor Ragnarok muy desfasado, porque ya gordo, pelo corto, ya se ríe, ya no es tan identificable. Y aquí sí que lo he visto yo más. Me ha gustado el equilibrio de un superhéroe, un borracho, un tío que le gustan los vicios, las mujeres, el alcohol, tal. Luego un mal héroe. Aquí le he encontrado más esa personalidad que creo que en las películas se ha intentado y yo no la he pillado tanto. Aquí sí me ha gustado mucho más. Que realmente el tema de, a ver, partiendo de la base que tampoco me entra mucho, no me apetece tampoco entrar mucho en polémica del UCM, pero yo tampoco encajé muy bien con el Thor de Ragnarok, el tipo de humor. Pero quiero decir que eso sí es una característica del personaje, no en esta etapa. Pero el Thor más clásico sí que hay más broma, más socarrón. Pero aquí, como hay incluso aquí no. con 3 diferentes personalidades, es como que te da tiempo a conocerlo en 3 etapas de su vida y de ver, bueno, cómo llega a ser rey y tiene cierta madurez, un tío muy tozudo, un viejo casi amargado, como llega a ser en su madurez absoluta, ¿no? Después como es más aniñado, más venido arriba, y después pues uno quizá más equilibrado, que es el que estamos comentando. Entonces, la otra parte esa en la que, bueno, digamos que puedes conocer 3 personajes de Thor a lo largo del cómic, pues está muy bien, y a mí la de Rey Thor me ha gustado mucho, la verdad. Ha sido la que más me ha gustado. Bueno, pues después hablaremos en la zona de recomendaciones paralelas, pero ya te puedo adelantar que puedes cogerte el tomo de Conan Rey sin leerte nada más de Conan y lo disfrutarás. Claramente, vamos, por lo que me has dicho, creo que es una apuesta segura. Pero bueno, que sí, que entiendo lo que dices, ¿no? Pero que es verdad que aquí lo que estamos viendo, aunque son 3 etapas de 3 edades de Thor, pero estamos viendo la misma faceta, ¿no? Esta serie y demás que tú comentas, pero que las otras que vemos reflejadas en el cine también son reales, ¿vale? Pasa que no este autor, por lo menos en este tomo, no las destaca, no entra en ese punto, ¿no? Pero que también existe ese Thor cachondo y bromista y demás, ¿no? Pero bueno, es el tono que le quiere dar el autor y con el que empieza la serie y es bastante llamativo. De hecho, también enlazo, ¿no? Y lo comparto con vosotros, que como lo veis, ¿no? Se ve que ese tono lo extiende el autor a toda la obra, ¿no? O sea, la obra en sí
claramente el propio personaje lo canaliza, pero que es una obra bastante más oscura, más seria, más deprimida, no sé si llamarlo incluso, de lo normal, algún toque de violencia por encima del nivel de flotación de Marvel, ¿no? Hay una escena un poquito más violenta de la cuenta, incluso alguna escena de sexo que se quedan en el erotismo, ¿no? Pero quiero decir, es una vuelta de torca, ¿no? Que quizás en este Marvel Now Deluxe, que quizás es lo que se buscaba en la editorial, ¿no? Y yo creo que con bastante éxito, ¿no? Por parte del autor, que consigue causaros esa sensación que creo que os está causando, a falta de ver. Yo le he pillado, Manuel, muchas similitudes con la serie de Vikingos, que evidentemente, bueno, al final no ha consumido mucho contenido. Cualquier montaña nevada con 3 tipos con armadura ya me parece que se parece a Vikingos. O si coge God of War de la PlayStation, claro, pero o ese tipo de obras, ¿no? Que al final era en la etapa del cómic en la que se llegan a guerrear y luego beber y estar con mujeres, pues me ha recordado mucho a esa etapa, y me ha parecido un Thor, pues eso es lo que decía antes, como muy primitivo, ¿no? Muy antiguo, muy tal. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Cuando comentabas el tema de la referencia del error, me ha hecho gracia que hemos coincidido en el sentido de que estaba yo leyéndolo en la cama de noche, ¿no? Y lo comentaba con mi mujer, compartía algunas impresiones, le enseñé las imágenes y le digo, mira qué maravilla de dibujo y tal. Y hicimos esa referencia precisamente nosotros. Dimos, es como ese acercamiento a lo pictórico que hace Alex Ross, pero sin la base fotográfica. Porque Alex Ross lo que hace es que hace una fotografía de un coleguita disfrazado y después él hace esa labor de hacer el dibujo pictórico, ¿no? Y no, no es ese fotorrealismo, pero sí ese toque pictórico que tú lo has dicho, pero que sí, que es verdad que la referencia de Alex Ross yo la vi también, la vi clara. Y con respecto a lo de la escena erótica, también la comenté porque es la típica página que te encuentras en las obras de Conan y a mí me hace mucha gracia. Te denota mucho ahí la personalidad, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero está con la chica que está yaciendo, ¿no? Y cómo presenta también a la mujer ahí, pero no es en plan troglodita, ¿no? Sino que ella también se muestra guerrera, ¿no? Y le dice que no, que esta noche no puedo dormir, ¿no? No te preocupes que yo me encargaré de ello, ¿no? Y tal. No me acuerdo exactamente cuál es el diálogo, pero es una escena que me hace gracia porque es también muy, muy reflejo de escenas similares que se viven en Conan, ¿no? De esta siempre la figura esa está la femme fatal, pero en el ámbito de la fantasía medieval, y alguna se la juega siempre, suele jugársela a Conan, que quizá un poquito más bobalicón en algunos casos, y aquí pues la vi, que es que no lo he dicho simplemente ya la sinopsis, ¿no? Es que es tan inevitable, cuando no habéis leído Conan no os dais cuenta, ¿no? Pero cuando la has leído es que ves tantas referencias, lo ves tan reflejado en todo momento, pero bueno, es muy disfrutable, ¿eh? Que de verdad que no le quita valor a eso a la obra, que no es que porque tú ahora te hayas leído Conan, te lees esto y entonces no te gusta, ni mucho menos, ¿no? Es totalmente disfrutable, pero que se ve la influencia clara. Pablo, tu opinión. Bien, bueno, la verdad que la primera impresión, el dibujo es brutal desde el principio, ¿no? Crea unos ambientes, unas atmósferas que te meten muchísimo en el escenario, sobre todo cuando hay estos saltos cronológicos, ¿no? Porque estamos con ese Thor vikingo, ¿no? Básico en los inicios y te describe muy bien todos esos entornos simplemente con el ambiente, con el espacio que hay entre las cosas, con las nieblas, con los colores, con las sombras. Es brutal el dibujo que tiene. Luego la historia tiene muy buen ritmo precisamente por eso de tener 3 líneas temporales que van convergiendo, ¿no? Y que va cambiando constantemente y te va marcando un ritmo de lectura que te hace pedir más. Y luego tienes ese momento de decir, joder, esto es muy bruto, esto dame más, y de decir, esto no es Marvel, ¿no? Acostumbrado a tratar, como tú decías, ¿no? Hay cuestiones que Marvel no suele tocar.
Y aquí hay una violencia explícita, hay sexo, hay muchísima maldad. Y bueno, y la verdad que yo estaba, creo que era por el número 5, diciendo, joder, esto es un obrón, ¿sabes? Me alegro. Y luego sí que hay escenas de acción. Tú sabes que yo soy un poco enemigo de las escenas de acción, que me las paso un poco por encima, pero aquí sí que te va introduciendo, realmente las aprovecha para ir introduciendo información, ¿no? Y entonces tienes que acabar siguiéndolas a un ritmo diferente, ¿no? No son esos números que es directamente una batalla que yo hago pum, 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 ya lo he terminado. En 10 segundos me he terminado la batalla, ¿no? ¿Quién ha ganado? Aquí no. Luego sí que hay un poco más adelante en la obra, sí hay momentos que adolecen de... No quiero decir en cuál, ¿no? Todavía. Pero que sí que la batalla ya tiene menos argumentario, estira un poquito el chicle, te dice, se nota que tiene que llegar a los 11, ¿no? Luego, como todo el mundo sabe, el número 12 es para venderte el número 13 y que compres el siguiente, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un arco que lo he disfrutado muchísimo y que bueno, la verdad que te introduce al personaje en distintos momentos de madurez. Y no te... Digamos que otras obras sí que, como aparecen otros personajes, te acaban sumando y vas viendo relaciones. Aquí no, simplemente es una obra que es Thor, pero podría haber sido Conan, como bien dice, aunque no he leído nada de Conan, o podría haber sido cualquier otro personaje en el mundo vikingo que te salga de ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que me ha parecido una obra bastante recomendable de inicio y para el que no está tan iniciado, ¿no? Es un obrón. Yo me la voy a jugar un poquito y voy a dar un pasito más allá de la sinopsis, pero yo creo que no nos vamos a meter en spoiler, pero yo creo que es necesario porque en esta parte de nuestro programa en la que tenemos que analizar cosas, falta información. En la sinopsis voy a dar un pasito más para que podamos hablar del tema, ¿vale? El enemigo, la némesis de Thor en esta obra creo que es tan importante que aunque no se le nombre expresamente en la sinopsis, bueno, el carnicero de dioses, el título de la obra es el villano, ¿no? Digamos, si le podemos llamar de alguna manera. Que este personaje que es Gore, que a mí me parece uno de los grandes fuertes de la obra, me parece que tiene tantas cosas que comentar Gore. O sea, si Thor hemos dicho que te da esa frescura dentro de lo que es Marvel o de lo que estáis acostumbrados, lo que no hemos podido acercar en este programa a la obra de Marvel, o sea, Gore creo que aporta unos matices que ese sí que se sale del pellejo y que te rompe toda la... O sea, cuando le ponen de nombre el carnicero de dioses es una declaración de intenciones, porque no es el enemigo de los dioses, que le podían haber llamado, es carnicero porque hace auténticas atrocidades, escenas, como decíamos, de violencia bastante llamativas. Y me gustaría comentar un poquito la motivación, que está un poquito fuera de sinopsis, pero sin entrar mucho a saco, pero para que se entienda, ¿no? ¿De dónde viene esto? Básicamente la obra, el trasfondo de la obra es un tema... aquí la obra, aparte de la diversión y la fantasía, aquí estamos hablando de religión. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la religión es algo muy importante y por eso quería dar este pasito más, porque creo que es interesante que lo comentemos en esta zona. La obra plantea como que hay diferentes dioses, o sea, o sea, en la tierra, ¿no? Digamos, la tradición judeo-cristiana, ¿no? Pues tenemos al referente de Jesucristo, está Buda, está Mahoma, etcétera, ¿no? Aquí plantea que incluso en diferentes planetas, universos del universo Marvel, pues están sus dioses, ¿no? O sea, todo el mundo tiene unos dioses. Y plantea una figura que no sé si estáis de acuerdo, a mí se me hace como dioses por distritos, ¿no? O sea, tenemos el universo está repartido por zonas y cada zona tiene sus dioses que son los que se supone que tienen la responsabilidad de velar por las personas que allí residen, ¿no? Es una cosa así. Yo lo interpreto de mi manera y ustedes me debatís si no estáis de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que plantea el autor con esta obra de Gore, pues este personaje, por sus motivos que se explican en el número 6, que el número 6 se centra en la vida de Gore y de dónde vienen sus motivaciones. Pero básicamente lo que pretende él es intenta ir como de salvador, en el sentido de que
de que las personas, voy a decir ser humano, pero en realidad todos los seres del universo, no tengamos que estar nuestra vida supeditada al capricho o al favor de un dios, sino que la gente sea libre, por lo menos es como el villano lo interpreta. Entonces inicia esa matanza de dioses para liberar, ¿no? Justificado también por sus vivencias personales que se ven en ese número 6, que ahí sí me parece que entra más en la zona con spoiler, ¿no? Pero que al fin y al cabo, con esa historia Río, está haciendo no sé si llamarlo una crítica a lo que es la religión y a lo que supone la religión a las personas. Y no sé cómo lo veis, que ese es el debate que quiero trasladaros. No sé si se puede justificar o no la motivación del villano, vamos a decir. Cuando el villano ya pasa los límites y asesina, parece que pierde todo tipo de razón, ¿no? Porque ya ha cruzado una línea que no debería de cruzar. No sé, eso me parece que es de los debates más interesantes que podíamos sacar de esta obra, y por eso he querido traerlo aquí en la zona sin spoiler para escuchar vuestra opinión de estas reflexiones, ¿no? que os comparto. Sí, la verdad que ahí, digamos que este personaje, como es nuevo, ¿no? Y revisando, parece que solo aparece en un par de horas más como flashback de Thor, ¿no? Y se queda, bueno, también en Rey Thor, porque evidentemente sí tiene su impacto. Pero eso tiene uno de los números es el origen del personaje, ¿no? Cómo este personaje llega a ese punto, ¿no? Que a mí me pareció un número magnífico, y sobre todo porque pone encima de la mesa ese debate, ¿no? Y bueno, también dibuja muy bien el escenario ese que tú dices de los dioses que son, pues es un mundo paralelo de gente que tiene sus poderes, pero que también entre ellos se pueden zurrar, son mortales a pesar de ser inmortales, ¿no? Pero tienen una misión, ¿no? Y parece que en algunos casos, pues algunos es funcionario o trabaja de 8 a 3 y no hace caso a las oraciones fuera de horario, y entonces pues nada, de ahí es donde empiezan a surgir problemas, ¿no? Y te plantea muchas cuestiones que tú dices, oye, entiendo el origen del personaje y el por qué ha llegado hasta aquí, ¿no? Y la verdad que a mí me gustó mucho ese número. Yo creo que por eso lo he querido traer, ¿no? Creo que es uno de los puntos fuertes de la obra, porque es algo totalmente ideado por el autor y metido aquí, y que le da mucha fuerza a la obra, ¿no? O sea, sin este personaje y sin esa motivación y todo el debate que suscita, la obra sería menos, a pesar de todo lo que hemos dicho del Thor que presentas, las diferentes líneas temporales, etcétera. Sin este personaje, la obra que tendríamos delante no sería esta obra, ¿no? Y por eso he querido dar este pasito más allá en la frontera del spoiler, ¿no? Víctor, Sandra, ¿qué comentáis de Gore? Pues a mí me gustó muchísimo cómo evoluciona, porque vemos cómo empieza siendo un personaje ateo, existencia de ningún dios, como muchas personas hoy día, viendo todo el sufrimiento que pasamos las personas, las penurias, lo mal que está viviendo su raza, que básicamente están muriendo en un desierto, su mujer, su madre, que también fallecieron, y vemos cómo va a evolucionar de ser un ateo a ser un hater de los dioses, de querer vengarse de ellos, y de cómo después de eso termina dando un paso más, que obviamente no lo voy a mencionar porque eso sería ya meterse en spoilers, pero de cómo va progresando siempre con unas creencias de odiar a aquellos a quienes creen que son los sufrimientos en toda su vida. Estamos teniendo algún problema de audio con Sandra, que tiene microcortes que interrumpen el disfrute de tu voz, querida amiga. Pero bueno, vaya por Dios. Yo creo que más o menos nos hemos quedado con la idea, los huecos que el buen oyente lo complete. Nuestro cerebro lo ha rellenado. No, de verdad, que no es broma, Sandra, que se te ha entendido, pero es verdad que era molesto, que había algunos cortes por ahí que metían ruido. Pero bueno. Sí, no, me parece maravilloso cómo en 12 números se puede crear un personaje nuevo y cómo darle esa evolución y ese crecimiento que tú cuentas, ¿no? O sea, me parece que el trabajo que hace Aaron con ese personaje es increíble, ¿no? Víctor, ¿qué comentas de todo esto, del personaje y del debate de la religión? Bueno, yo es que al final no le he dado un sentimiento tan profundo como el que le estáis dando vosotros. Al final, a mí me ha llamado más la atención
el hecho de que Thor fuese un dios en la Tierra al que se le llamaba para decantar la guerra de un lado a otro y que al final el devenir de las tribus vikingas iban ligadas a la fe que tenían en el mismo Thor. Después, pues bueno, he visto un chaval ahí con un trauma de pequeño que acaba odiando, pero bueno, un villano más. A mí no me ha parecido tantísima trascendencia y me ha llamado mucho más la atención lo que era Thor en la Tierra, más que la posible guerra o franquicia de dioses de la que tú hablabas. Bueno, está bien, ¿no? Hay para todos. Hombre, es que él es más de pensar en los dibujantes japoneses, ¿sabes? Claro, claro. No, Claro. da la casualidad que lo hemos comentado fuera de micro, Víctor y yo, que me he terminado recientemente el juego de los Guardianes de la Galaxia de PlayStation. Y curiosamente, ahí el villano y la historia también va muy alrededor de lo que es la idea de la religión, de lo que es la fe. Y la verdad es que me ha coincidido en el tiempo mucho ocio alrededor de este tema y me ha dado mucho que pensar y que analizar. Quizás voy un poquito condicionado, Víctor. Pero No, es no, a mí que, es que es un tema como al final creo que es tan personal del tema de religiones que a mí me cuesta darle una visión más amplia de la que puedo tener yo, que es bastante más simplificada. Entonces, claro, no entro en ese análisis en el que tú has entrado, no, es que, o sea, posiblemente pueda llegar a debatir contigo de esto, pero claro, cuando yo he leído lo del cómic, yo lo he visto a Gore, magnífico, ¿qué le ha pasado de pequeño? Vaya trauma. Normal que esté enfadado, para adelante. O sea, te digo que no, que no he ido yo más allá, ¿sabes? Pero dice normal que se haya enfadado. Es decir, que ahí ya está, en cierta forma, entendiendo el argumento. Ya me estoy poniendo. No, pero Bueno, que al sí, final sí. cumple su función, que al final es explicarte, oye, que este no es gratuitamente un cabrón. Oye, igual que yo creo que es un tipo de obra que en general nos acaba gustando. Fíjate, el Joker, ¿no? La película, ¿no? Tú dices, lo odias. Yo creo que es un personaje que no tiene carisma. Así que no. De inicio tú dices, este no es entrañable, ¿no? Pero luego te plantean toda una obra y lo peta, ¿no? Porque al final te interesa conocer la psicología detrás de ese personaje, ¿no? La crónica negra, de cómo alguien puede llegar hasta ahí, ¿no? es que hay mucha Claro, y obra, al final, mucho lo que a mí me éxito. pasa en ese Perdón, tipo de sí. cosas es que, disculpa, Manuel, que al final cuando a alguien se le machaca tanto como este tal Gore al propio Peter Parker, hay personajes que están maltratados, están machacados. Al final, pues, a la hora bueno, si al final el tal Gore este, que evidentemente es la forma, se equivoca, pero bueno, puedes llegar a, no sé, a estar quizás más expectante de forma imparcial a la obra, en plan, bueno, a ver qué pasa, porque al final entiendo la disputa, no es un villano que quiere hacer el mal, es un tipo que, bueno, tiene sus traumas, tiene sus cosas, ¿no? Entonces a mí me ayuda a alejar un poco quizá el prima de la obra y olvidarte que estás leyendo a Thor y simplemente leer un conflicto en el que hay dos partes y tú pues quieres ver cómo se resuelve sin tomar parte de ninguna de las dos partes. No sé si me entendéis. Sí, o sea que a mí ya a esta altura me gusta ver cuando hay un villano que me aporta algo más, en el sentido de, o sea, yo no, el villano va a robar el banco, viene el héroe y le detiene, vale, sí, muy bien, pero a mí me gusta que te genere debate moral, ¿no? También lo hemos vivido con Thanos, sobre todo en la versión cinematográfica, que hay gente que llega a entender y decir, no, es que el tío lo que quiere es que hay un problema de superpoblación, que tú eso lo puedes extrapolar ahora a la Tierra, a nuestra vida normal, y lo que está diciendo es, mira, vamos a acabar con el 50% de la población porque esto no es sostenible, y entonces dice, no, es justo porque es al azar, y entonces ves que hay gente como que intenta empatizar con Thanos, o con el Joker que decía Pablo, o coger la casa de papel y la gente empatiza con los ladrones. Es que últimamente hay mucha obra de éxito que lo probablemente ese éxito viene de que acerca en este caso, a los lectores o a los televidentes o a los espectadores en general hacia el villano o a los villanos, ¿no? Y a darle una explicación o una justificación a sus acciones, ¿no? Y a mí esa es la parte que más me puede interesar, ¿no? Porque te genera el debate moral de tú decir, oye. Es que además, fíjate, yo creo que empiezas y tú dices, no, Thor son los buenos, los dioses son los buenos y este es el malo, ¿no? Y llega un momento en el que te planteas y tú dices, ¿por qué son los buenos? Entonces, es que es verdad, es que están ahí, venga de fiesta, ve a tocarse la bola y hay gente, incluso esto es extrapolable hasta contra la política, ¿no? La gente confía en que del COVID se sale por la buena gestión de los políticos, ¿no? ¿Qué coño? ¿Sabes? Los políticos hacen vacunas ni nada. No,
sale por otras cosas, ¿no? Y hay gente que lo confía todo a ellos, ¿no? Que les reza, que deja de hacer las cosas para rezar y si algo le va mal, dice, no, ya vendrán los dioses a arreglarlo, ¿no? En lugar de hacer las cosas. Es que es un debate que como no he visto que me habéis querido seguir, o tú por lo menos, Pablo, sí, ¿no? Pero yo no me quería meter, pero a mí es que me trae todavía más debate, ¿no? Pero es que ya es alejarme mucho del cómic. Pero que al fin y al cabo hay situaciones o figuras en la vida de las personas en general que son figuras que están endiosadas, ¿no? A lo mejor desde que tú eres un niño, pues a lo mejor el policía, el juez, incluso el médico, el profesor, son figuras que están por encima de todo y que tú te encomiendas a ellos, pero que en realidad son personas como tú, que tienen también sus defectos, sus problemas. Cuando te vas dando cuenta de eso, de que tu colega, el que era un hijo de la grandísima, después resulta que a la vez es médico o es policía, profesor, y tú, pero si tú entonces lo dejas de endiosar. No sé si me vais entendiendo por dónde va el debate, pero es por lo que a mí me atrae todo este tipo de temas, ¿no? De que al fin y al cabo aquí te presenta unos dioses que son mundanos. O sea, si al fin y al cabo lo que dice Pablo, porque son buenos, tienen una responsabilidad y no la están cumpliendo. Y las personas están encomendándose al buen hacer de estas personas que tienen errores, porque no son dioses en el sentido de que son omnipotentes, sino que no están, ¿no? Todo ese debate es el que a mí me atrae, Víctor. Entiendo que la otra lectura también está ahí, la de más disfrutona, pero a mí el plus de la obra me lo da todo esto, ¿eh? Sin todo esto, o sea, Conan, por ejemplo, la lectura de Conan no me lleva a este análisis. Y por eso disfruto más esto, quizá, porque esto me aporta eso que no me ha aportado lo otro. Pero bueno, no quiero tampoco entrar aquí en el debate de más allá del cómic, ¿no? Pero que por lo menos por justificar un poquito la visión que yo doy. Me gustaría decir algo más al respecto, que lo voy a dejar para la zona con spoiler, porque es más de la evolución de Gore, como ha dicho Sandra, pero todavía me quedo con ganas de decir algo más. No sé, en esta zona sin spoiler de opinión, ¿queréis comentar algo más? Eso te iba a decir que no. Yo creo que lo que pueda decir ya va a ser spoiler, ¿no? Va a ser destripar la obra. Así que si nadie más quiere hablar en esta sala, ¿no? Pasamos a antes de la zona con spoiler. Dime. ¿Alguien ha querido hablar? Ah, vale. No. Yo, perdón. Ah, vale. Que yo, por cerrar este debate, sin entrar en spoiler, claro, más adelante se plantea en la obra si Thor es digno de ser un dios o no. Y creo que al final, pues es otra cosa que habrá que ver, ¿no? Porque al final, digamos que, hilando con lo que ha dicho Manuel, quizás se le plantea como una figura a seguir, como un canon de personalidad, de hombría, de persona que admirar, y no lo es. Y a mí me interesa mucho yo sigo leyendo la historia, sigo leyendo los tomos, y eso en el momento en el que se plantea si Thor, este Thor, se merece el cargo que tiene. Correcto. O sea que el autor sigue explorando todo esto. Esto es una amiguita de pan para seguirla y llegar a eso que tú estás comentando. ¿Por qué tomo vas, Víctor, de la lectura? Pues me queda el quinto, voy por el cuarto. El quinto que espero que Su Majestad de los Reyes lo depositen en el árbol. Las dos trallas. Pues el quinto te va a encantar porque contiene la miniserie de El indigno Thor, que los 5 primeros números ahondan mucho en esa cuestión. Luego ya viene un poco de relleno, pero que está guay de Jane Foster. O sea, cuando te lo regalen, dentro de unas semanas, lo vas a disfrutar. Pues espero cogerlo pronto, porque la verdad es que me apetece, y viendo cómo ha evolucionado la serie, es muy apetecible, y aconsejo a todo el mundo que, a pesar de que el primer tomo se cierra muy bien, que siga, porque después vienen Maleki, Jane Foster, viene gente muy, muy interesante y mola mucho, la verdad. Por cierto, me dijo el otro día un colega que yo no estoy muy a tanto yo intento huir de rumorología de las películas, teorías, esas cosas. De hecho, no veo ni los trailers, pero me han comentado que Gore va a ser un personaje de la próxima película de Thor en los cines. Esperemos que le den el punto suficiente para que sea tan llamativo como ha sido en esta obra, ¿no? Habrá que verlo. Va a ser Christian Bale. Sí, a mí también. ¿Christian Bale, Sandra? Sí. ¡Wow!
O sea, bien. Buena apuesta de partida, a ver cómo evoluciona eso. Bien. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. A destripar, pero antes de eso, como siempre, hacemos, para quien no quiera escuchar la parte destripada, una parada en el camino para ver cuál va a ser nuestra siguiente lectura, Manuel. Manuel, yo tengo interés por el próximo tomo de manga que se viene, o que creo que se va a venir. Porque mira, ese del que estás hablando, en un próximo programa de manga con Mónica... ¿Me puedes recordar el nombre, que no lo recuerdo ahora mismo? ¿Pero por qué? Dilo. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué? ¿Por qué? Que voy a tener que poner explicit. Que no me acuerdo. Vamos a tener que poner un explicit, tío. Que no me acuerdo. Bueno, pues yo te lo paso después por WhatsApp. En redes, lo pondremos en Twitter. Pero que cuando hagamos un programa de estos con Mónica de batiburrillo de mangas, pues nada, los que nos lo hayamos leído, que creo que hay algunos que estamos aquí interesados, pues nos lo comentamos, ¿no, Víctor? Sí, claro. No, hombre, a ese tipo de cosas pues hay que abrir el abanico de posibilidades en la librería y hay que entrar y hay que leerlas, claro. Ya, Pablo, vamos a decirlo, que estamos aquí tonteando. Venga, cuando estás delante, solo pienso en empotrarte, la dulce pasión de un joven insaciable. Bueno, va de un chaval que tiene sus intereses y sus cosas y sus... Vamos, por la lectura. Lo importante es la historia. Claro, lo importante es la historia. Bueno, sí. A los oyentes que no saben de lo que estamos hablando. Es un manga que se ha publicado, el número 1, que está claro que ha traído muchas controversias de risa y demás, vaya tela, ¿no? El título, pero que sorprendentemente está trayendo buenas críticas, buenos comentarios y nada, ha llamado la atención. Y estamos aquí algunos de la tripulación pensando colocar esa obra en nuestra estantería, un poquito lejos del alcance de mi hijo, quizás, cuando vaya creciendo. A medida que vaya creciendo, que pueda llegar, para que llegue en el momento justo. para que claro, a medida que vaya creciendo, ponlo un poquito más alto, ten cuidado con eso. Pero bueno, esa era la broma de fuera de micro que Víctor ha traído. Pero bueno, esa no es nuestra próxima lectura. No, eso. Además, eso es solo para los muy cafeteros que aprecian los buenos guiones en el sector del porno. Cuando te gusta el diálogo previo, ¿sabes? Te digo, el diálogo... Los que no les gustan ver las películas empezadas, ¿no? Y cogerle solo la trama. Pues bueno, pues vamos a el siguiente episodio. No volvemos al manga, nos vamos a ir de vuelta al universo DC con una de esas obras que contienen mucha información cruzada, ¿no, Manuel? Sí, no, seguimos ahí en nuestra senda. No nos atrevemos todavía. Estamos ahí un poquito reprimidos con respecto... Queremos conocer más de la mitología, queremos saber más de todos los personajes para poder disfrutar más de obras después de eventos y demás, que cruza un poco todo. Y entonces nos estamos reteniendo un poquito y hemos pensado que la próxima obra sea JLA, la Nueva Frontera, de Darwin Cook. Es una obra maestra, yo creo que la mayoría de los aficionados así la consideran. Y es un canto de amor a la Silver Age, a la Golden Age de DC, que muy disfrutona sin conocer nada de aquella época, lo típico, ¿no?, de este tipo de obras, ¿no? Quienes lo conozcan, los guiños y las referencias, pues disfrutarán mucho de reencontrar cosas, pero el que no lo conozca, que pues nosotros lo traemos en ese objetivo, pues te da pues muchos olores, ver muchos personajes, a ciertos orígenes, etcétera. Realmente no es canónico, algunas cosas son reinterpretaciones, pero es la típica obra que para mí, yo la leo y digo, para mí es canon, o sea, que cada uno se monte su canon. Este para mí es canon de lo que debería de ser la historia de DC de cada uno, ¿no? Y yo creo que es muy disfrutable. Darwin Cook como autor completo, tanto en el guión como en el dibujo. En el dibujo, en este caso, nos alejamos estamos hablando de Thor, de estilo pictórico, es un estilo bastante más cartoon, ¿vale? Pero muy, muy disfrutón. Los que ya lo hemos leído de aquí del equipo, que somos Sandra y yo, lo hemos avalado, lo hemos hablado con Pablo y Víctor, les ha atraído y vamos a por ella, ¿no? Yo creo que en todo caso es una obra merecedora de lectura y de los que estén coleccionando, merecedora de hueco en balda, más allá después de que te pueda gustar más o menos, ¿no? Pero yo creo que sí que es merecedora de venir a Vuelo 616. Uh-huh. Además, bueno, será después de, digamos,
esto lo estaréis escuchando a partir del día de después de Reyes. Si os ha caído dinerito, ya sabéis qué comprar. El siguiente. Sí, porque en este caso es verdad que es una inversión, porque no hay otra edición ahora mismo en el momento de grabación que digamos, podemos denominar la deluxe, de la DC de Black Label. Y tú has mirado antes, ¿no, Víctor, cuando estaba rondando esto? Víctor, se ha muteado él solo. Víctor se ha muteado. Disculpa. Sí, No, sí. Bueno, ¿digo el precio o qué? Sí. La edición que está disponible, 48 euros en Amazon. No sé si a lo mejor tú sabes, te hace un 5% de descuento y vale 49. En Banana te la pone, no sé si te lo dan más barato, pero en Banana por lo menos te lo dan con más cariño. Banana Comics. Un saludo a JL, que estuvo en el programa anterior. Pues nada, pues esa va a ser nuestra siguiente obra. Como siempre, recuerdo, formas de contacto. Quien quiera hablar con nosotros, pues lo puede hacer a través de vuelo616@tecnologeria.com, también en Twitter, como vuelo616. Y bueno, tenemos una lista en Wacom con las obras que revisamos, de las que hablamos y tal, ¿no? Tenemos varias, una por año, estamos en el año 4. Así que bueno, las tenéis también, todos los enlaces siempre están disponibles en la web, incluso a la obra que estamos revisando, a las que vamos a leer para el próximo número, ¿vale? Para que tengáis toda la información siempre en tecnologería.com, ¿vale? Y nada, vamos a esa sección ya sin ataduras, en la que vamos a poder decir todo lo que nos dé la gana sobre esta obra de Thor. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Bueno, ya estamos aquí. Zona con spoilers, sin atadura. Podemos decir lo que nos dé la gana. Y bueno, Manuel, te voy a ceder la palabra porque me estoy comiendo el alfajor. Bueno, yo voy a seguir tirando del hilo de mi historia. Quien me quiera seguir comentar, pues... Un segundo antes, Manuel, importante. Sí. Hay unos en el Carrefour, unos alfajores. Por favor. Hay una balda como de cosas extranjeras donde hay un dulce de leche que se llama chimbote. Espectacular, es un bote así con la... ¿Cómo con se la llama? Roja. Chimbote. Pues ya sabes. Eso por lo del manga. Eso por lo del manga. Y unos alfajores buenísimos. Son caros, pero son muy buenos. El alfajor es algo muy típico de los argentinos. Y de Portugal. Ah, también. Y las toallas. Y de Medina Sidonia, que es de dónde son estos alfajores. Bueno, dejarme ya, por favor, de hablarme de esos dulces. Vamos a ir a lo que estamos hablando. Vamos a hablar de cosas importantes, por favor. Vamos a ver. Yo quiero comentar un tema que antes no he dicho, por si alguien me quiere seguir, porque a mí lo que me apetecía de este programa es entrar en este debate. El tema de lo de la religión, no lo he querido decir, pero habéis visto, o a lo mejor soy solo yo, habéis visto en ese periplo de Gore visitando diferentes dioses, habéis visto la clara referencia a Jesucristo con un personaje que dicen que es un asgardiano castaño con barba, que está amarrado a una columna, como en la escena de los latigazos, y al final acaba crucificado, pasa que en vez de en una cruz cristiana es en una aspa. Pero vamos, quiero decir, a mí me da una sensación de referencia bastante interesante. No sé si ustedes también tuviste esa sensación o no. A mí de primera sí me dio así alguna referencia, pero luego se me pasó, no profundicé en ella. Digo, este tío se está cargando a Jesucristo, pero está dándole, que se llama de otra manera y que es Zahar, pero para que los que los leemos lo entendamos sin que le censuren el cómic, pero se lo estaba cargando. Víctor, Sandra, ¿ustedes no tuvisteis esa percepción? Que va, yo es que no lo vi. O sea, no sé, no quiero ser aquí el aguafiesta, pero no lo recuerdo, tío, no lo recuerdo con tanta nitidez como tú. La verdad es que no. Hombre, lo que pasa es esto lo colocaría como un libro apócrifo, ¿no? Pero es bastante sutil, la verdad, que ahí es... Está de rodillas amarrado a una columna mientras que el otro le tortura y después acaba crucificado. Yo no sé la sutileza, Pablo. A ver, ahora que lo dices, sí. O sea, en su momento cuando lo leí a mí me pasó como con Víctor. Está matando a otro dios y ya está. Pero ahora que lo dices y que lo estoy mirando ya sabiéndolo, evidentemente está ahí eso, está matando a Jesucristo. Lo que pasa es que lo ponen de Asgard y todo eso
porque si no, se liaría y hasta censurarían el TVO. Y ya sabemos en Estados Unidos los religiosos que son. Mira, Pero Víctor, sí, es una clara evidencia. Sí, lo está mostrando aquí por pantalla para que sepamos la dónde... línea interna para que Víctor vea la escena. Y de hecho tiene, o sea, que le dan un momento de protagonismo como de defensa de su labor a Jesucristo, pero no le sirve de mucho porque acaba pasándolo por el cuchillo. Pero bueno, eso era como curiosidad, la referencia. Y después quería ahondar en el hecho de que ya lanzó Sandra, por eso si quiere ya tomar la palabra, de la evolución de Gore, ¿no? Sandra, que te quedaste ahí, que te mordiste la lengua, de cómo pasar, te dices tú, de ser ateo a ser hater y llegar y no llegaste a decir A la ser palabra, un dios. pero eso va a decir un dios, efectivamente. Hacer lo que se supone que odia, ¿no? Claro, y hay un momento además en el que el hijo casi se lo acaba preguntando. Tú lo estás leyendo el razonamiento y dices, entonces te tendrías que suicidar, ¿no? Sí. Y eso cuando el hijo se lo plantea ya casi en el desenlace final, ¿no? Cuando está en el planeta, que incluso mata a la madre, ¿no? En cuanto empieza a sugerirle eso, ¿no? De te vas a convertir en aquello que estás matando. Bueno, yo no sé cómo interpretáis vosotros eso, pero yo creo que toda su familia es una creación suya. O sea, que no son reales. O sea, el hijo se ve claro, pero creo que su mujer tampoco lo era. Si el hijo no lo es, su mujer no es. Yo creo que son todos creaciones. No, eso no se dice en la obra, eso ya es interpretable. El hijo sí se dice claramente que es una creación de él. Es como una ilusión, es algo que él ha creado por sentirse acompañado. Y me da la sensación que la mujer también, Pablo. No creo que de su raza, no sé, no veo la conexión. Me da más pensar que es todo creaciones de él que sean reales, pero bueno, eso ya es más interpretable, efectivamente. Y bueno, el tema ese, ¿no? De cómo alguien que labra su carrera, digamos, luchando contra el sistema, digamos, ¿no? Es un antisistema. Sí. Está luchando y acaba formando parte de él, ¿no? Como el que acaba siendo de estos ministro o vicepresidente, ¿no? Que empieza luchando contra el sistema y forma parte de él al final, ¿no? No sé, la referencia también me vino, ¿no? Me vino. A mí es que al final me hacen pensar muchas cosas que salen del cómic, ¿no? Pero digo, qué gracioso, ¿no? El detalle. Y no sé qué más queréis comentar, ¿no? Bueno, así como curiosidad, me pareció guay conocer a las nietas de Thor en esto de los cruces temporales. Apuntaban buenas maneras. Me da ganas de saber más de ellas. No sé si en el futuro se disfrutan algo más. ¿Tenéis información, Sandra o Víctor? Yo no, lo que sí me da la impresión de que, hombre, en verdad él pasa un poco de ellas, ¿eh? O sea, es verdad que son nietas, pero él pasa un poquito del tema, ¿eh? Bueno, como buen bárbaro, quiero decir, va soltando sus semillitas por ahí. Hombre, eso también es una técnica. La vi aparecer y dije, ostras, deben ser unas valquirias súper importantes y tal, y al tío le da igual. Dije, pues nada, si este pasa, pasamos todos. No, a mí me da ganas de saber más de ellas, la verdad. Tenían buena pinta. Oye, dicen que van a hacer un manga ahora de ellas tres. Sí, hombre. ¿Sí? ¿La has informado tú? Ah, no. Me la has colado. Estoy troll. En fin. Para los que no lo han leído, podemos comentar brevemente, ¿no? Lo de el número ese dedicado a Gore, pues vemos ese sufrimiento del personaje, lo típico, ¿no? El típico que vive en una sociedad religiosa o en un entorno religioso y te van pasando desgracias y te preguntan en un momento dado, coño, ¿y dónde está ese Dios cuando se le necesita, no? Y encima te contestan, no, esto es deseo de Dios, es para que te hagas más fuerte. Pues eso lo hemos visto todos de manera cercana, creo, todos lo hemos vivido. Y bueno, pues este tío simplemente dice, bueno, pues no me voy a conformar, no me voy a conformar con eso, ¿no? Porque, como dice Víctor, ¿no? Se le presentan tan jodidas las cosas que... Claro. Que llega a ese punto de desborde, ¿no? Es decir, siempre le va mal, en todos los casos, con su mujer, cuando está embarazada, ¿no? Que muere cuando se despeña... el suelo se cae y mueren. Con el hijo, con todo lo que le rodea. Entonces al final cuando dice no tengo nada, no me han dado nada, cuando los necesito no acuden a mí ni a nadie, estamos en un planeta de mierda
chupando piedra porque no hay ni agua, aquí no llueve, esto... Y encima, si me quejo, los compis me llaman ateo y me apedrean. O sea, es como... Claro. Y dices, pues, oye, pues ahí os quedáis, ¿no? Y a la mierda. El Dios no hay que leche. Y entonces, pues, claro. Y luego, bueno, sale ese momento de casualidad, ¿no? En el que caen dos dioses que se están peleando entre ellos, ¿no? Que ese es la serendipia. Claro, que ese es el... De decir, anda, pues si existen de verdad. Pero, y en vez de encima, estar atentos a lo que tienen que estar atentos, están peleándose entre ellos. Claro, es que esa casualidad encima no, lo que hace es no reforzar, sino comprobar y demostrar su tesis, ¿no? Decir, es que esta gente, que vale, bueno, no, él decía que no existían, ¿no? Dice, existen, pero es que es peor, que existen y están pasando de nosotros porque están entre ellos peleándose, ¿sabes? Entonces, claro, al final ese es el detonante y de ahí es cuando pilla esa armadura, ¿no? Que es la que le empieza a conferir esos poderes. Que bueno, la verdad que parece que hay como una especie de evolución en cuanto a los poderes del personaje a medida que va matando a otros dioses, ¿no? Me recuerda algunas veces al simbionte de Spider-Man, o esa masa negra que puedes modelar lo que te apetezca, pero como que de poco a poco también le está consumiendo a él mismo, ¿no? Le lleva ese lado oscuro, ¿no? Que también hemos visto en los cómics de Star Wars. Pero sí, ¿no? Al final te evoca todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, yo creo que más que un efecto externo es la propia evolución del personaje, ¿no? De que te está convirtiendo en lo que en contra lo que tú estás luchando, ¿no? Que es también una moraleja que se puede extrapolar a muchas cosas de la vida, sin hablar de dioses, ¿no? Yo qué sé, por eso os decía, ¿no? Que aparte de la parte disfrutona de cómic superheroico y demás, a mí me enriquece mucho la obra todo este debate paralelo, es lo que me hace a mí disfrutarla más. Pero bueno. Luego, eso para mí tiene ese, creo que era el número 9-11, que son los que ya son una batalla más al uso, ¿no? En el que además aparece el hijo como elemento que acaba desequilibrando una batalla que estaba ya, digamos que la bomba iba a detonar, que se iba a cargar a todos los dioses, sí, ¿no? Pierde un poco quizá el interés para los que estamos por lo menos centrándonos en esta parte de la obra, pero al final es o sea, está esa bomba de los dioses, pero que es que no tiene, quiero decir, yo creo que es la excusa. Yo creo que la obra no pide que tú pienses en qué coño es una bomba de dioses, cómo está hecha, qué efecto tiene. Al final es la excusa para que tú hables de dónde ha llegado el personaje, etcétera, ¿no? Yo creo que la peleita que dices tú, que está un poco forzada, sí, efectivamente, yo creo que es que no es el kit de la cuestión, no es de lo que el autor quiere que tú hables cuando termines la obra. No creo que nadie termina de leer el tomo y dice, hostia, la bomba de dioses, tío. Eso no importa a nadie. Importa todo lo demás. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Pero bueno. Sí, además con ese aspecto temporal. Mata a todo en todo el universo. Mira, a la mierda. Claro, no entra ahí, no da lugar a que te pongas a filosofear como en otras obras que sí tocan el tema de líneas temporales, que tú te quieras buscar la puerta de nada. Es que yo creo que hay que huir de eso. Esto es, ¿cómo se le llama? Eso tiene un nombre, ¿no, Pablo? Cuando te enseñan algo en una película, en una obra. El MacGuffin. Es el MacGuffin. Yo creo que es el MacGuffin, totalmente. Pero bueno, Sandra, Víctor, opinión con spoiler. Hablar algo, por favor. Bueno, yo como he dicho antes, que no he podido después hablarlo a tope, a mí me ha gustado mucho la parte en la que aparecen los tres Thor de forma simultánea. Y eso, me ha ayudado mucho a comparar quizás las tres personalidades de Thor a lo largo de su vida. Y me ha gustado mucho Rey Thor, el último Thor, que ya es viejo, que ya ha destronado a Odín, que como hemos dicho, ignora a sus nietas, ignora a todo el mundo, que le falta un brazo, que no sé por qué le falta, que es un viejo tozudo, no sé por qué empatizo mucho con ese tipo de personalidad. El brazo creo que comentan que el brazo es el Destructor. Y si no recuerdo mal, el Destructor es un villano típico de Thor. A este le falta un ojo. Un ojo, ¿verdad? No, pero el brazo, que tiene el brazo metálico, dicen es el brazo del Destructor. Ajá. Como que se la ha implantado. No sé si te acuerdas de la primera película de Marvel de Thor. ¿No llega un bicho metalizado allí al pueblo? Sí, hombre, que tiene la cara hueca. Pues yo creo que es el brazo de ese personaje.
Ajá. El brazo, Bueno. no se sabe por qué, pero creo que lo comentan en la obra. Es el brazo del destructor. Bueno, la verdad es que me encantó el Rey Thor y luego busqué en Wacom a ver si encontraba algo y solo está las últimas creo que son 6 o 7 grapas de la línea que es esta obra de Thor. Así que bueno, pues me he quedado un poco con la gana. La verdad es que Jason Aaron se coronó bastante con toda esta obra tan larga. Después le cayó en sus manos Los Vengadores. Es una etapa bastante criticada, ¿verdad, Sandra? Y en Conan no estoy tan cercano a las opiniones porque estoy más en las reediciones de material clásico y demás, pero tú también comentas que no está teniendo tampoco demasiada buena crítica, ¿no? Yo me leí los primeros números y no estaban mal, pero tampoco era lo que la gente esperaba. Eran bastante normalitos y a día de hoy en ventas, al poco de que saliera, no entraba ni en el top 20 de ventas de Estados Unidos. O sea, ha pasado bastante de forma discreta. Es que Jason Aaron es un guionista que igual encanta en muchos tebeos que no funciona. Y aquí era una etapa muy larga y daba buenas sensaciones, ¿no? Pero bueno. Aquí sí. Aquí está el mejor Jason Aaron. Hay otra obra muy importante del autor que... ¿Cuál era? Sandra, Scalped, ¿no? Creo que, ¿no? Es de Aaron, si no me equivoco. Sí, Scalped. Creo que y también está Paletos Cabrones, que esa está interesante, está guay. Vamos, quiero decir, Macarrilla, pero mola. Por destacar algunas obras sí que han tenido bastante éxito consagrado, ¿no? Pero bueno. No sé, ¿algo más que queráis decir? Yo me quedo más o menos a gusto. La verdad que tengo ganas de encontrar hueco para leerme el segundo de Thor. No llegar hasta el quinto. Yo creo que ahí me moriré antes, ¿no? O se nos acumulará el trabajo con otras lecturas, ¿no? Así que en ese sentido... Ya te digo que si vienes exactamente buscando lo que está aquí, no lo vas a encontrar. Ya, hombre, pero sabiendo que es un tipo de obra, o bueno, si es una obra con este tratamiento adulto de la historia, digamos, menos palomitero de lo habitual, bien, ¿qué es otra cosa? Pues entonces pues pararé cuando vea que no es mi producto, ¿no? Pero sí que la verdad que yo lo estaba leyendo, pues el volumen 5, creo que era el número 5, ¿no? Y la sensación, digo, obrón, ¿sabes? Digo, te lo iba a decir, pero digo, no, que luego me condiciona el debate. Yo prefiero... Tú sabes que yo sí estoy muy condicionado siempre en elegir cosas que a ti te gusten y cuando ya yo veo, digo, esta creo que le va a gustar a Pablo, me pongo contento, porque yo digo, esta le va a gustar. Yo creía que sí, que te iba a gustar esta. Bien. Vale. La verdad es que yo creo que nos ha gustado a todos, ¿eh? Esta vez estamos todos de acuerdo. Y bueno, hay todo tipo de opiniones, ¿no? Pero es una obra que popularmente gustará, que hay otras que decimos, oye, pues te tiene que gustar este tipo de cosas, pues te tiene que gustar otro tipo. Yo creo que esta, más o menos al que le guste, el que tenga afición por los cómics y se acerque, a lo mejor la etapa entera, como dice Pablo, no, pero yo creo que este primer tomo, incluso luego a partir del 3, la parte de Jane Foster, yo creo que al que más o menos le gustan los cómics le va a encantar. Fantástico. Pues nada, sello de aprobación de vuelo 316. 316, dicho. 616. Sí, vuelo 313, ¿cuál es? ¿O 316? No, de hecho 316. En serio. En fin. Pues nada, pues si os parece bien, pues lo dejamos aquí y nos vamos al siguiente episodio ya. Esperemos que con este buen ritmo con el que hemos vuelto aprovechando las navidades, ¿no? Y ahora sí, con esa hora de la Liga de la Justicia. Recuérdame el nombre, Manuel. La Nueva Frontera. La Nueva Frontera, eso es. Pues nada, nos escuchamos en el próximo vuelo, volviendo al universo DC. Hasta otra. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.